eso es lo que uno debería hacer en cualquier proceso de reclutamiento y selección, ¿no es cierto? Entender cuáles son las variables que se correlacionan con el desempeño. Kahneman lo hizo, ¿no es cierto?, hace muchos años y de una manera quizás media manual, pero es justamente lo que estamos aplicando hoy Eso te día iba a y decir. las grandes empresas lo hacen. Ustedes están haciendo lo mismo, pero 10X, ¿no? Son parte, están Claro, llevando la antorcha hacia o el sea, hoy día futuro. Mm. totalmente, hoy día tenemos la ventaja sobre Kahneman en ese momento que tenemos tecnología. Bienvenidos y bienvenidas a Ciencias del Comportamiento en Español, el podcast en el que conoceremos el trabajo, experiencias y consejos de académicos y profesionales de distintas industrias que están aplicando las ciencias del comportamiento en el mundo de habla hispana. En esta edición tenemos desde Chile a Daniel Larroche. Él es ingeniero comercial y tiene una maestría en Cognitive and Decision Sciences por la University College London, UCL. Daniel es cofundador de Genoma Work, una empresa que está transformando la selección de personas en Chile y Latinoamérica, incorporando los últimos avances científicos y tecnológicos, además de las mejores prácticas de las organizaciones líderes a nivel mundial. La entrevista está dividida en 3 partes. En la primera, Daniel nos cuenta cómo llegó a las ciencias del comportamiento, su experiencia haciendo una maestría en Londres y cómo decidió fundar sus empresas en Chile. En la segunda, él nos cuenta más sobre Genoma Work y cómo usan las ciencias del comportamiento y la inteligencia artificial para mejorar los pronósticos de selección de personal. Y en la última parte, Daniel nos da sus consejos para todo el que quiera desarrollarse profesionalmente en esta disciplina. Antes de iniciar, no te olvides de darle un me gusta y suscribirte al canal para que no te pierdas ningún capítulo. ¡Empecemos! Hola Daniel, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Daniel, tú eres ingeniero comercial. Cuéntanos cómo llegaste al mundo de las ciencias del comportamiento. Bueno, hola Pedro, muchas gracias por la invitación, feliz de poder Gracias a estar ti. compartiendo con ustedes este espacio y, bueno, conversando sobre ciencias del comportamiento. La verdad que mi historia es, no sé si es una historia tan particular, pero es interesante, digamos, de dónde vengo y cómo llegué a este mundo. A ver, yo estudié negocio, una carrera que en Chile se llama ingeniería comercial, y bueno, una base, digamos, más bien tradicional en el mundo de los negocios. Y en el último año de carrera tuve un ramo de psicología del consumidor, digamos, que es un ramo muy orientado, ¿no es cierto?, a ver los precios psicológicos, el 9,99, ¿no es cierto?, y todas esas cosas. Y por ahí encontré que había una beta de el tema del comportamiento humano, por qué las personas tomaban algunas decisiones, ¿no es cierto?, por qué realizaban ciertos juicios y me empezó a interesar. Pero partí mi carrera en el mundo del marketing, también en ese entonces un marketing más tradicional, un marketing más de comerciales, ¿no es cierto?, de avisos en el diario, de publicidad. Eh, pero de todas maneras, el marketing lo que busca, ¿no es cierto?, es generar también comportamiento. Entonces al final me empecé a dar cuenta que el comportamiento humano está detrás de todo. Y bueno, fui haciendo carrera, ¿no es cierto?, en el mundo del marketing. Me tocó trabajar en marcas, digamos, en el mundo de las bebidas gaseosas primero, marcas de PepsiCo, como por ejemplo, bueno, Pepsi, 7-Up, que estaba en Chile. Y después me tocó también estar en el mundo de los medios de comunicación, siempre en marketing. Y en algún momento como que sentí que tenía que dar un giro en mi carrera. O sea, como cómo podía llegar a aplicar este mundo, ¿no es cierto?, del comportamiento humano que me gustaba. Y fue así como me fui a estudiar a Londres, un máster en ciencias cognitivas y toma de decisiones a UCL. Y fue ahí donde ya tuve una aproximación mucho más directa, digamos, que me permitió estar en lo que estoy haciendo hoy día, que probablemente te voy a comentar en un rato más. ¿Por qué decidiste especializarte? ¿Por qué hacer una maestría en ciencias del comportamiento y no en marketing? Mm. Buena pregunta, era lo mismo que me preguntaban mi jefe, los gerentes me decían, ¿por qué no te vayas a hacer un MBA, ¿no es cierto? Que es como el camino más lógico, ¿no es cierto?, en una carrera cuando uno estudia negocio, y esa era un poco la presión social que existía en ese entonces. Pero la verdad que yo sentía que había mucho campo al poder combinar
este mundo, ¿no es cierto?, de la psicología, del comportamiento con los negocios. Sentía que estaba poco explorado y que habían una posibilidad tremenda de poder aplicarlo prácticamente en las empresas, que era algo que en ese entonces la verdad que era extremadamente incipiente. Entonces, respondiendo a tu pregunta, creo que lo primero es que vi que había una oportunidad y luego también por un tema de gusto. Quería estudiar algo que me hiciera sentido, no volver a estudiar lo mismo que había estudiado en el pregrado. Entonces, la verdad que por eso tomé la decisión y creo que fue una gran decisión, no me arrepiento para nada. ¿Y cómo llegaste a UCL? ¿Fue tu primera opción? ¿No fue tu primera opción? Sí, en ese entonces me puse a estudiar cuáles eran los programas de maestría en el mundo que estaban en línea, ¿no es cierto?, de las ciencias del comportamiento o el behavioral economics, ¿no es cierto?, que en ese momento también empezaba a ser más conocido. Y la verdad que en el año que estudié, que fue el 2014, la verdad que habían pocos programas, eran muy pocas las opciones. Me acuerdo en ese entonces que postulé bueno, a este programa en UCL y también postulé a un programa en Nueva York, en NYU, que era también de psicología, pero yo te diría que era un poco más amplio, ¿no? No era tan abocado. Yo creo que este programa de UCL en ese entonces fue de los pioneros en poder, digamos, combinar este tema de ciencias del comportamiento, toma de decisiones y toda esa corriente. Y me interesaba mucho también Europa, me parecía, digamos, súper interesante poder ver lo que ahí estaba pasando, eh, principalmente porque era uno de los lugares, y en particular Inglaterra, Reino Unido, que había avanzado más por el lado, ¿no es cierto?, de las ciencias del comportamiento. Es la Recordemos que ellos meca, fueron, ¿no? La eh, meca de las ciencias del eh, comportamiento, behavioral economics aplicado a políticas públicas. tal cual, o sea, el primer Natch Unit, ¿no es cierto?, si bien ayudó Richard Thaler a conformarlo, fue justamente en Inglaterra y no en Estados Unidos. Entonces eso también me atrajo mucho en ese momento. ¿Qué es lo que más te gustó del programa? ¿Qué es lo que menos te gustó del programa? ¿Qué fue lo más fácil para ti? ¿Qué fue lo más difícil para ti? ¿Qué piensas? Yo creo que en general lo pasé muy bien. Fue un gran desafío, sí, porque como te comentaba antes, mi formación era en negocio. Entonces, la verdad que psicología a nivel, digamos, de formación no tenía mucho. Entonces, enfrentarse a una escuela, ¿no es cierto?, que está en ese mundo, ¿no es cierto?, y aprender conceptos desde cero fue obviamente un desafío. Creo que de las cosas más interesantes que tiene ese programa en UCL es que es bien integral, o sea, te da una mirada no solamente del comportamiento observable, sino también, digamos, de los procesos que están detrás de eso. O sea, desde, ¿no es cierto?, la neurociencia, o sea, cómo las cosas que pasan, ¿no es cierto?, y que vemos en el comportamiento humano tienen un asidero a través de procesos, ¿no es cierto?, bioquímicos, Fisiológico. etcétera, fisiológicos que ocurren en ti. Entonces, eso me pareció muy llamativo y creo que también la aplicación práctica, ¿eh? Yo creo que había muchos ramos muy interesantes en donde ya también cuando uno va teniendo una experiencia profesional, creo que es valioso poder incorporar estos conceptos, ¿no es cierto? Y poder ir viendo qué aplicaciones prácticas hay. Yo creo que también algo súper relevante del programa tiene que ver con un acercamiento al diseño experimental, a los experimentos. Finalmente, algo que ha sido tan, ¿no es cierto?, de la academia, de la ciencia, el hacer experimentos, hoy día y cada vez más en el mundo de los negocios es más relevante. Entonces, ahí conocí en primera, Ahí digamos, lo aprendiste. persona, eh, claro, cómo uno puede, ¿no es cierto?, generar un experimento, cuál es el diseño que hay que hacer, qué es lo que hay detrás, ¿no es cierto?, para poder llegar a conclusiones que realmente te ayuden a obtener mejores resultados. Continuando con tu aventura, ¿no? Luego de la maestría, ¿qué es lo que haces? ¿Y por qué? Después de que termino la maestría, la verdad que me voy a viajar por el mundo algunos meses, aprovechando, digamos, que ya había hecho este como alto en mi vida laboral, eh, y utilicé ese espacio, además, bueno, de conocer otros lugares, otras culturas, para entender qué es lo que quería hacer. Y fue un periodo bien interesante porque, como tuve mucho tiempo, pude leer mucho, pude, digamos, unir conceptos, pude, como decía Steve Jobs, ¿no es cierto?, en ese speech en Stanford creo que era, unir los puntos hacia atrás. En Y Stanford. empecé a poder justamente combinar lo que me había tocado hacer en el mundo profesional, ¿no es cierto?, en marketing, con marcas, tratando, ¿no es cierto?,
de generar quizás cambios de comportamiento en los consumidores y unirlo, ¿no es cierto?, con lo que había estudiado en el máster. Entonces, me puse un gran objetivo ahí, que fue, bueno, tenía que volver yo a Chile porque me fui con una beca del Estado para poder estudiar en Londres y tenía que volver al país. Y dije, bueno, cuando vuelva lo que quiero hacer es hacer algo distinto. Estaba cansado un poco de lo que venía haciendo en el mundo del marketing más tradicional y quiero incorporar, ¿no es cierto?, ciencias del comportamiento. O sea, todo esto que he venido trabajando desde ese curso en el último año de la universidad, ahora me gustaría poder aplicarlo. Entonces, me puse ese como gran desafío de cara al regreso. ¿Y sabías dónde trabajar? ¿Habían opciones en Chile para encontrar un trabajo en el que puedas aplicar las ciencias del comportamiento? Yo creo que en ese momento era muy difícil. Estuve conversando, ¿no es cierto?, con distintas personas antes de volver, me hicieron algunas propuestas de trabajo, pero era tan incipiente, ¿no es cierto?, esta disciplina que no había, yo diría, que ningún trabajo que uno pudiera ir a hacer eso directamente. ¿Qué año es? Perdón, Entonces, dado ¿qué eso, año es? ¿2000? el 2016, inicios de 2016, sí. Al menos en Chile en ese entonces no había nada. Entonces, si es que no había nada, la opción era crearlo uno. Y bueno, y fue justamente la opción que tomé. Ujú. ¿Y qué creaste? ¿Cómo comenzaste? Bueno, en ese entonces, en el regreso, me contacté con un amigo de la universidad que estaba en ese momento trabajando en una consultora de headhunting, ¿ya? Una consultora de headhunting, ¿no es cierto?, que buscan perfiles profesionales, gerentes para las empresas, bastante tradicional. Entonces, me puse a estudiar en el viaje y un poco a partir de lo que había visto en Londres, que ya en el mundo de recursos humanos y específicamente en este mundo de reclutamiento y selección, había una oportunidad de generar innovación, que las prácticas que se ocupaban, la verdad que distaban mucho del enfoque científico. Y al final eso tenía mucho que ver con el comportamiento. Entonces, lo que le propuse fue que hiciéramos una nueva empresa, partir, ¿no es cierto?, con una firma de headhunting, pero que fuera totalmente distinta a lo que había, ¿no es cierto?, en ese momento en Chile. O sea, que tomara, digamos, todos estos conocimientos que venían del entendimiento del comportamiento humano, ¿no es cierto?, de los sesgos inconscientes y que pudiéramos agregar valor por ahí. Y así fue como en el 2016 nace Mindwork, que fue la empresa que fundamos en ese momento y que como objetivo tenía justamente ir en contra, ¿no es cierto?, pelear contra estas prácticas poco efectivas que hay en el mundo de selección de ¿Qué personas, prácticas? trayendo, Perdón, ¿qué? por ejemplo, imagínate el mundo, Pedro, de la selección de personas, ¿no es cierto? Estas firmas de headhunting tienen que reclutar candidatos para distintas posiciones y ese proceso es un proceso que es muy intuitivo, ¿no es cierto? Tiene relación con el expertise de la persona, ¿no es cierto? Y es un proceso muy de sensaciones, ¿no es cierto? De emociones. Yo te conozco, te miro a los ojos, me caes bien y digo, mira, Pedro es la persona que podría hacerlo muy bien en este cargo. Y lamentablemente la realidad lo que muestra es que se cometen muchos errores y que finalmente esas personas, ¿no es cierto?, que en esa evaluación parecían las indicadas, terminan generando un problema en las empresas, sin poder cumplir, digamos, los objetivos que se les trazan y terminan muchas veces saliendo. Entonces, ese proceso que era tan dependiente de una persona, ¿no es cierto?, tan subjetivo, tan Intuición. basado en la intuición, tenía una oportunidad, digamos, muy clara de poder cambiarse. Y eso fue lo que hicimos. Entonces empezamos a ver qué es lo que estaba pasando afuera y ya en ese momento las ciencias del comportamiento estaban dando algunas claves de cómo enfrentar un proceso de evaluación de una persona de cara a un trabajo de manera mucho más estructurada, científica y buscando minimizar, ¿no es cierto?, todos estos sesgos presentes en el proceso. ¿Y qué tal, cómo podrías evaluar la experiencia? ¿Esta empresa sigue funcionando, sigue operando? Sí, claro, claro. Ya cumplimos hace unos meses 5 años y la verdad que nos ha ido muy bien. O sea, creo que finalmente el tiempo que llevábamos, ¿no es cierto? Y la preferencia de nuestros clientes y el hecho de cómo hemos ido creciendo demuestra que estuvimos en lo correcto al elegir, ¿no es cierto?, un enfoque mucho más científico basado en la evidencia, porque finalmente funciona. Acá no es magia, no es que haya una persona, ¿no es cierto?, que tenga la bola de cristal y te pueda decir cuál es la persona correcta.
la verdad que cuando tiene un proceso, digamos, y lo sistematiza y tiene en consideración dónde podrían estar todas las fallas a la hora de tomar esas decisiones o realizar esos juicios en el proceso, es que mejora. Entonces, yo te diría que sí, o sea, nos permitió, digamos, generar un cambio y que muchas otras empresas del rubro se empezaran a interesar en poder tener, ¿no es cierto?, procesos más científicos. ¿Qué tan fácil o difícil fue, a falta de otro término, venderle el concepto de selección desde un enfoque científico a las empresas chilenas? La verdad que como toda innovación, ¿no es cierto?, en un inicio fue bastante difícil, porque las personas que tomaban las decisiones en la empresa, muchas personas de recursos humanos, eran más de la vieja escuela. Entonces, habían sido formadas, ¿no es cierto?, en una época en que la psicología organizacional, la verdad que estaba muy poco desarrollada, y podríamos decir que era un sucedáneo de la psicología clínica. Entonces, había muchas malas prácticas como la aplicación de test, la verdad que se ocupaban a nivel clínico para poder identificar patologías, pero que a la hora, digamos, de poder predecir desempeño en una persona, un desempeño laboral, la verdad que no servían para nada, eran totalmente contraindicadas. Y por otro lado, no les gustaba mucho la idea, ¿no es cierto?, de esta empresa que venía con este enfoque científico porque les quitaba poder. Acuérdate que estábamos conversando recién que el proceso era el de la bola de cristal, entonces obviamente que llegara alguien que dijera, oye, tiene un proceso, estructura, esto la verdad que no era tan popular. Pero yo creo que las empresas al final pasan por distintos periodos, pero una vez que se dan cuenta que un nuevo modelo, un nuevo enfoque tiene una injerencia, tiene un impacto positivo en sus negocios, la verdad que ahí no hay vuelta atrás. Entonces, Los las resultados contrataciones mandan, ¿no? Los empezaron resultados a mandan. funcionar rápido, ¿no es cierto? Se dan al tiro, y una vez que una empresa, ¿no es cierto?, ve que tu servicio, digamos, tiene este sustento y que finalmente logra buenos resultados, quiere seguir trabajando contigo y también le cuenta, ¿no es cierto?, al colega de otra empresa que esto funciona, y así fue un proceso de evangelización, pero que yo creo que hoy día ya está mucho más instaurado. Han pasado varios años ya desde ese entonces, y yo te diría que las cosas han cambiado bastante en Chile. Y tu interés por mejorar las prácticas de selección, ¿no?, de talento no quedaron, tengo entendido, en esta organización. Formaste, cofundaste otra iniciativa. Cuéntanos, por favor, un poco más sobre ella. Efectivamente, ¿qué es lo que pasó? En este camino, ¿no es cierto?, de evangelización y de crecimiento de Mindwork, de la consultora Headhunting, nos dimos cuenta que en el mundo de recursos humanos, en las áreas de recursos humanos, en las empresas, había muy poca introducción de tecnologías, ¿ya? O sea, además de, ¿no es cierto?, todo este proceso medio intuitivo, subjetivo, que no solo era en el mundo de selección, sino también en el mundo, ¿no es cierto?, de desarrollo organizacional, promoción, etcétera, estaban muy atrás. Entonces, para que se haga una idea a la gente que nos escucha, a los que vieron la serie de televisión Mad Men, que, ¿no es cierto?, retrataba a las agencias de publicidad ya por los años 60, ¿la viste? Un poco. No lo Bueno, terminé. ¿te acuerdas que pero te acuerdas, ¿no es cierto?, este director creativo, Don Draper, ¿no es cierto?, que era muy un galán y que se la sabía todo, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo era el marketing en esa época? Bueno, estas agencias, la verdad, y estos gurús definían cómo se hacían las cosas. Entonces, Don Draper, ¿no es cierto?, siempre con un whisky y un puro en la mano, definía que la campaña de Kodak, ¿no es cierto?, tenía que ser en colores amarillos y que tenía que aparecer una mujer. A veces le iba bien, a veces no le iba tan bien, pero la verdad que no importaba. El marketing era así. ¿Y cómo es el marketing hoy día, Pedro? Es un marketing, ¿no es cierto?, de precisión, de métricas, ¿no es cierto? Nadie invierte un peso si es que no tiene, ¿no es cierto?, un retorno sobre eso. Entonces, georreferenciación, costo por clic, lifetime value, son conceptos que, digamos, hay que tenerlo en el día a día para poder trabajar en marketing. Entonces, ha evolucionado demasiado hacia un enfoque, ¿no es cierto?, mucho más científico, basado en la evidencia y medible, y los resultados están a la vista. Pero bueno, ¿qué pasa con recursos humanos? Y específicamente con el área de selección de personas. Está más en la época de Mad Men, de los años 60, digamos. Todavía es muy intuitivo, ¿no es cierto?, muy subjetivo. Tomémonos un café, digamos, te veo a los ojos, y las decisiones se van tomando así. El problema es que eso tiene costos muy profundos para las organizaciones. Entonces ya hace algunos años viene un movimiento, ¿no es cierto?, que viene indicando que, y yo te diría que Google fue pionero en esto, de tratar el área de recursos humanos de una forma mucho más científica. Y eso no significa, ¿no es cierto?, dejar de lado lo humano o volverse más robot. Todo lo contrario, significa que
Se pueden tomar mejores decisiones en la medida que cuento, ¿no es cierto?, con mejores datos y que cuento con procesos, ¿ya? Es como, imagínate, un área de finanzas en donde una empresa quiere evaluar un nuevo proyecto y que no hiciera, ¿no es cierto?, ningún ban de ese proyecto, no sacara métricas, sino que lo hiciera de manera intuitiva. Sí, ¿sabes qué? Armemos esta nueva planta, creo que puede funcionar. La verdad que las decisiones no se toman así, nos parece un disparate, ¿no es cierto? ¿Y por qué en el área de personas de recursos humanos no es un disparate cuando las decisiones se tomaban, digamos así, en lo que creía una persona a través de opiniones? Bueno, esa transición es la que de alguna manera nosotros vimos la oportunidad y que todas estas transiciones, ¿no es cierto?, tienen también hoy día que ver con tecnología. La tecnología al final es una herramienta, un aliado, un complemento muy poderoso para poder llevar a cabo, ¿no es cierto?, estas mejores prácticas. Entonces, es así como allá por el segundo semestre de 2018 más o menos, nace Genoma Work, que, es una empresa, ¿no es cierto?, que nace a partir de lo que vimos en el mundo de selección de personas y que lo que hace es combinar ciencia, tecnología y análisis de datos. Esa es como la gran receta de lo que hay detrás de Genoma Work. ¿Y qué es lo que es Genoma Work? Para que se hagan una idea, es una plataforma, ¿no es cierto?, es un software de evaluaciones y people analytics que lo que hace es ayudar a las empresas a poder contratar a los mejores talentos. Y la ventaja es que lo hace libre de sesgo y de manera objetiva. Entonces, este problema tan grande, ¿no es cierto?, que tienen las empresas, que es saber a quién contratar, nosotros los ayudamos. ¿Puedes profundizar un poco más sobre este aspecto de que es libre de sesgos y cómo lo soluciono? Perfecto. Ya, ¿cuál es el modelo de Genoma Work? ¿Cómo lo hacemos? Utilizamos justamente juegos provenientes de la neurociencia y las ciencias del comportamiento para evaluar distintos rasgos cognitivos, de personalidad y emocionales en los candidatos. ¿Ya? Y a partir de eso, utilizando técnicas de Big Data y Machine Learning, ¿no es cierto?, podemos identificar cuáles son aquellos patrones comunes que tienen las personas que tienen éxito en una determinada posición en el trabajo. Entonces, de alguna manera, lo que hacemos es invitar a todos los candidatos, a todos los postulantes, a que jueguen, ¿no es cierto?, como parte del proceso, y a partir de eso generamos un perfil, ¿no es cierto?, que nos permite saber quiénes son los mejores. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a las empresas, ¿no es cierto?, y clonamos a los mejores talentos. O sea, hacemos que dentro de las empresas, las personas que hoy día están trabajando en esas posiciones jueguen a nuestra batería de juego. La empresa nos entrega algún indicador de éxito en el trabajo, podría ser, ¿no es cierto?, el desempeño, el nivel de venta o la métrica que tú consideres que representa a una persona que tiene un buen desempeño o que lo hace bien en el trabajo. Entonces ahí es donde entra a jugar la inteligencia artificial en la creación, ¿no es cierto?, de estos modelos que lo que hace es entender, ¿no es cierto?, cuáles son los patrones comunes a las personas que lo hacen bien y que los diferencian de aquellas que quizás no lo hacen tan O sea, bien. ellos son el punto de Y con referencia. eso, Ellos son el punto de referencia. exactamente, como tú lo dices, es el benchmark. Nosotros le llamamos el genoma ideal, ¿no es cierto? Este molde con el cual vamos a ir a evaluar a los candidatos. Entonces, de esa manera, dejamos de lado, ¿no es cierto?, todos los sesgos tan propios de un proceso de reclutamiento y selección. Si te fijaste, no te hablé en ningún momento de estás viendo el currículum, ¿no es cierto?, la hoja de vida de esta persona, sino que te digo, están jugando juego. Entonces, ¿cuál es la ventaja de eso? Que en el proceso hay muchos sesgos, tanto conscientes como inconscientes, de los reclutadores. Entonces, el gran problema que tiene hoy día Latinoamérica es que esas decisiones se toman por consideraciones que la verdad no tienen ninguna relación con el desempeño laboral, como podrían ser, ¿no es cierto?, el apellido de la persona, la etnia, el colegio donde estudió, Género. o tantas variables el género, tan clásicas, ¿no es cierto?, de la discriminación que vemos en Latinoamérica. Entonces, ¿por qué nace Genoma Work y qué es lo que nosotros estamos buscando? Y esta es la parte del propósito, del sueño que tenemos nosotros como empresa, es justamente emparejar la cancha laboral en Latinoamérica. Eso es lo que nos mueve, lo que nos motiva. Creemos que la situación que vemos hoy día, ¿no es cierto?, discriminatoria, en donde no necesariamente las mejores personas obtienen los trabajos, sino las que tienen, ¿no es cierto?, mejores conexiones o tienen un origen social, ¿no es cierto?, más alto. Eso no puede ser. Y es ahí donde estamos aplicando, ¿no es cierto?, todo este poder que te comentaba de la ciencia, la tecnología y el análisis de datos, para que finalmente todos los candidatos se puedan mostrar y sean aquellos que son los mejores, ¿no es cierto?, los más talentosos, los que se queden, ¿no es cierto?, con los trabajos. ¿Cuáles son las dificultades que has encontrado para expandir la oferta de Genoma a
a los clientes, a las empresas en Latinoamérica? ¿Y qué oportunidades ves? Yo te diría que es similar a lo que conversábamos hace un rato, en el sentido de que cuando tú vas, ¿no es cierto?, a un área de recursos humanos y le empiezas a hablar de algoritmos, ¿no es cierto?, inteligencia artificial, eso genera un poco de temor, genera un poco de distancia, porque no es la forma a la cual estaba habituado, ¿te fijas? Y también es una afrenta inicialmente al poder que ostentan esas personas en la toma de decisiones. Eh, pero la verdad que cuando tú vas mostrándole qué es lo que hay detrás, ¿no es cierto? ¿Cuál es la base científica? Y cómo esto puede generar no solamente un beneficio a nivel de sociedad, o sea, las empresas hoy día están presionadas, ¿no es cierto?, a ejercer ese rol social de una manera más positiva, ¿no es cierto? No pueden estar discriminando a las empresas personas como agentes sociales, o sea, al menos no es muy bien visto. Pero por otro lado, se dan cuenta que podemos en el fondo a través de este modelo seleccionar personas que van a tener un desempeño más alto. Entonces eso va directamente en línea con sus intereses de negocio. Entonces es ahí como empiezan a decir, ¿sabes qué? La verdad que no queda otra. Y hay un elemento que es muy sencillo, digamos, de convencer a la empresa y que es que ellos muchas veces vienen a ti porque el nivel de errores que cometen en los procesos es brutal. Entonces, imagínate, me estoy equivocando constantemente con este método, digamos, más a la antigua. Bueno, tengo que cambiar en algún momento porque si no, no puedo conservar mi trabajo, digamos, o la empresa va a quebrar. Entonces, yo te diría que las empresas hoy día están mucho más abiertas a poder probar, digamos, nuevas técnicas y este cambio, esta evolución que conversábamos del área de recursos humanos, yo te diría que ya es una bola que no se puede parar. O sea, esto ya partió, las empresas se dieron cuenta de los beneficios que trae y cada vez se van a ir profesionalizando más estas áreas con un enfoque mucho más científico y basado en la evidencia. Entonces, es así como hemos avanzado. Yo te diría que la evangelización, bueno, y también van apareciendo otros actores, digamos, que van ayudando a que esto se haga más, ¿no es cierto?, conocido. ¿Como quién? ¿O Entonces, como qué? yo te diría que hoy día, en general, las empresas, las startups de tecnología, en el mundo de las HR Tech, que se llaman, son HR Tech, sí. las empresas, las startups, ¿no es cierto?, en el área de recursos humanos, están con un enfoque mucho más científico y basado en la evidencia. O sea, ya están empezando, digamos, a hablar de que hay sesgos inconscientes en el proceso, de que es preferible estructurar, ¿te fijas? Como que se empieza a correr la voz. Y las universidades, yo te diría que también están formando a los profesionales en el área con un enfoque mucho más de esta manera, a diferencia de lo que pasaba anteriormente. Entonces, al final es como un ecosistema que se va empapando de una forma de hacer las cosas de mejor manera. ¿Y dónde queda el rol del CV, de la intuición, el lado más sí, cualitativo, si cabe el término, en el proceso de selección? ¿Cómo ves este aspecto? Claro, la verdad que es un muy buen complemento. Nosotros no queremos erradicar a los evaluadores, ¿no es cierto?, a las personas de este proceso de toma de decisiones. O sea, sería, digamos, como bien impensado aventurarnos a decir que tú vas a contratar a alguien sin, por ejemplo, haberlo conocido o haberlo entrevistado. Pero lo que sí queremos lograr es que en un proceso, ¿no es cierto?, que es tan demandante en tiempo, desde el reclutamiento, la evaluación y la toma de decisión, el tiempo, ¿no es cierto?, de los evaluadores se centre en aquellos aspectos en donde la tecnología y la ciencia todavía no tienen, digamos, tanto que aportar, que es justamente en el contacto humano, es en la persuasión, digamos, en el generar el bonding con el candidato. ¿Por qué tú te tienes que venir a trabajar a mi empresa, Pedro, cuando podrías trabajar en tantas otras? Eso hoy día no es posible replicarlo, ¿no es cierto?, mediante el uso de la tecnología. Entonces, lo que queremos justamente es ser el mejor aliado, ser el gran complemento de los evaluadores, los reclutadores, liberándoles tiempo en fases, ¿no es cierto?, en etapas del proceso que son fácilmente automatizables y en donde una estructura, ¿no es cierto?, un enfoque científico puede ayudar mucho más, y dejándole a ellos ese tiempo valioso para que generen, ¿no es cierto?, este contacto con los candidatos. Y ahora bien, recuerda algo, la intuición siempre puede ayudar, ¿no es cierto?, a hacer un contraste, ¿no es cierto? Cuando yo evalúo un candidato a través de juegos, a través de test, a través de herramientas estructuradas, obtengo ciertos puntos de información, ¿no es cierto? Y eso es valioso contrastarlo también con tu intuición. O sea, en el fondo, imagínate que hay un test que me dice que la persona es extraordinaria, ¿no es cierto?, que está todo bien.
y yo la entrevisto y me genera algo, ¿no es cierto?, de guata, no le creo, me parece que puede ser una persona deshonesta, algo te está diciendo, ¿no es cierto? Y probablemente lo que vas a tener que hacer es incorporar más herramientas de medición para poder salir de la duda. Entonces, al final es como un soporte a la toma de decisiones. El problema está en cuando las decisiones se toman de manera unilateral a través de la intuición. Es ahí donde, ¿no es cierto?, está muy documentado que vienen los problemas. Y piénsalo así, yo creo que el mejor ejemplo para retratar lo que te estoy tratando de comentar viene de la medicina. El doctor, ¿no es cierto?, que es este especialista, que sabe mucho, ¿no es cierto?, de enfermedades, diagnóstico, te evalúa a ti y, ¿no es cierto?, ve cuáles son los síntomas que tú tienes, ¿no es cierto?, pero al mismo tiempo te pide exámenes. ¿Y por qué te pide exámenes? Porque lo que quiere hacer es corroborar que lo que él está viendo, ¿no es cierto?, esa predicción que está haciendo en torno a tu diagnóstico, cuadre con algunas métricas. Entonces, cuando se genera una dicotomía, ¿no es cierto?, una rivalidad entre el diagnóstico clínico que está haciendo el doctor y los exámenes, probablemente el doctor dice, ¿sabes qué? Hagamos un alto, acá algo no está funcionando, puede que me esté equivocando yo, puede que el examen le esté ocurriendo algo. Entonces, la forma de avanzar es como, bueno, ¿sabes qué? Yo vi esto, el examen me dice esto, perfecto, estamos alineados y este es el tratamiento. Es un poco lo mismo lo que ocurre acá. Si es que todas las herramientas de evaluación, ¿no es cierto?, y el proceso están en línea con tu intuición, fantástico, avanzamos. Si no, tenemos que ver que puede haber algún elemento que quizás estamos pasando por alto. Digamos que es una herramienta para desesgar el proceso, ¿no? Que es algo que interesa particularmente a las ciencias del comportamiento. Totalmente. Yo creo que acá, y seguramente nuestros auditores, ¿no es cierto?, son grandes fanáticos de las ciencias del comportamiento. Uno de los primeros próceres que partió, ¿no es cierto?, en el tema de reclutamiento y selección, con este enfoque, digamos, científico y tratando de dejar de lado lo seco, fue justamente Daniel Kahneman. ¿Ah? Esta es una historia que no todo el mundo sabe, pero bueno, los que quizás han leído más de Kahneman la conocen. Daniel Kahneman trabajó en algún momento de su vida, allá por inicios de los 70, ¿no es cierto?, en la Fuerza Aérea Israelí. Israelí, como psicólogo, ¿no es cierto? Lo llevan porque uno de los problemas que tenían era que se equivocaban en la selección de los pilotos, ¿ya? En el fondo era un proceso súper difícil, quién va a ser un buen piloto, y la verdad que lo que les pasaba era que habían algunos buenos, algunos no tan buenos, y el proceso era muy aleatorio. Entonces Kahneman empieza, digamos, a estudiar cómo poder generar un proceso que permitiera, ¿no es cierto?, que esa predicción de desempeño, que como conversábamos es el gran objetivo de un proceso de selección, tanto si estoy contratando, ¿no es cierto?, a un encargado de marketing como a un piloto de aviones, quiero que lo haga bien en el trabajo, ¿no es cierto?, era un proceso totalmente intuitivo y que dependía de el jefe, ¿no es cierto?, de mayor rango. Este me parece que puede ser bueno, lo vi a los ojos, mira lo que se ve súper, no sé, valiente, y así era la selección. Y Kahneman dice, bueno, vamos a trabajar esto. Habían psicólogas que hacían eso, pero con este modelo, ¿no es cierto?, muy intuitivo, basado, digamos, en tu expertise. Entonces Kahneman hace un cambio que para la época era bien radical y que generó, digamos, harto malestar en el equipo de psicólogos en ese momento que trabajaban en la Fuerza Aérea. Entonces Kahneman lo que les dice, mira, lo que vamos a hacer es algo bien simple. Ustedes están haciendo una evaluación general de estos candidatos, ¿no es cierto?, postulantes a piloto. Entonces, ustedes le hacen test, ¿no es cierto?, conversan con él, lo entrevistan y qué sé yo, y dicen, mira, sí, me parece que puede ser o me parece que no puede ser. No. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a definir cuáles son aquellos aspectos, ¿no es cierto?, las variables que consideramos que hacen que un piloto sea bueno. Por ejemplo, no sé, capacidad física, capacidad, ¿no es cierto?, de trabajar en equipo, capacidad de reaccionar bien frente a la presión, etcétera. Y les dice, y ustedes lo que van a hacer es ir evaluando independientemente esas variables y al final las van a promediar. Y además van a hacerlo en el mismo orden para todos los pilotos o candidatos a pilotos. Entonces, esto no les pareció muy alentador, ¿no es cierto?, al equipo de psicólogos que querían mantener ellos la decisión. Acá, en el fondo, evaluaban variables, finalmente esas variables, ¿no es cierto?, a través de un puntaje se promediaban, y esa nota final, ese puntaje, era el que determinaba, ¿no es cierto?, si el candidato avanzaba, ¿no es cierto?, y era piloto o se tenía que quedar. Entonces, Kahneman, digamos, se puso duro y lo que hizo justamente después fue evaluar si es que este modelo decisional estaba funcionando mejor que el antiguo. Y lo que se dio cuenta es que efectivamente aquellos pilotos que entraron con el modelo
tenían un mejor desempeño que aquellos que habían entrado con el modelo anterior. Y finalmente, eso es lo que uno debería hacer en cualquier proceso de reclutamiento y selección, ¿no es cierto? Entender cuáles son las variables que se correlacionan con el desempeño. Kahneman lo hizo, ¿no es cierto?, hace muchos años y de una manera quizás media manual, pero es justamente lo que estamos aplicando hoy Eso te iba día a y decir. las grandes empresas lo hacen. Ustedes están haciendo lo mismo, pero 10X, ¿no? Están Claro, o llevando sea, la antorcha hacia o el sea, hoy día futuro. Mm. totalmente, hoy día tenemos la ventaja sobre Kahneman en ese momento que tenemos tecnología y el proceso lo podemos, ¿no es cierto?, hacer de manera 100% online, eh, con los candidatos contestando, ¿no es cierto?, de sus dispositivos móviles, con algoritmos que están en el fondo evaluando estos puntajes y buscando interacciones entre las variables, o sea, cosas que hoy día la capacidad humana no puede hacer. Entonces, de alguna manera hoy día un proceso de entrevista es muy distinto a lo que estamos acostumbrados incluso hoy. Un proceso de entrevista bien hecho, te digo. No es una conversación y cuéntame tus fortalezas y tus debilidades y tu infancia, sino que justamente lo mismo que hacía Kahneman en ese momento. Tratar de evaluar competencias, ¿no es cierto? Asignarles un puntaje, hacerlo de manera estructurada, en el mismo orden para todos los candidatos, de manera de poder minimizar los sesgos que identificó Kahneman y que fue el trabajo también de su vida. O sea, piensa que en el mundo de selección, a nivel de las entrevistas, que es lo que la gente más conoce, hay sesgos por doquier. O sea, partamos, ¿no es cierto?, por el sesgo de afinidad. Yo te entrevisto a ti, ¿no es cierto?, y nos gusta el mismo equipo de fútbol. En general, mi evaluación sobre ti tiende a ser mejor, ¿no es cierto?, solamente porque compartimos alguna característica o algún gusto. Eh, Sesgo de confirmación. Hay muchos estudios que muestran que en una entrevista, ¿no es cierto?, el evaluador genera un juicio sobre la persona en el primer minuto. Y el resto de los 59 minutos que dura en general la entrevista solamente se dedica a confirmar, ¿no es cierto?, ese juicio que hizo en el minuto uno. Entonces imagínate, o sea, es una cuestión súper de feeling, de química, emocional. Efecto de halo, ¿no es cierto? Ver una característica de la persona, sobreponderarla y llevarla a una evaluación integral mejor, digamos, traslapándola a otras variables. Bueno, todo eso es el trabajo de Kahneman de su vida y en este mundo, ¿no es cierto?, de selección está más presente que en ningún otro lado. Ujú, ujú. Y hablando de Kahneman, ciencias del comportamiento, economía conductual, toma de decisiones, ¿cómo ves el sector en Chile? La industria, el campo de las ciencias del comportamiento en Chile. Mira, yo te diría que todavía es incipiente, todavía es prematuro, pero ha ido creciendo un poco, pero todavía yo creo que falta mucho por avanzar. A ver, un elemento positivo, hacia alrededor, yo te diría como de unos 2 años más o menos, se formó una unidad que es dependiente del Ministerio de Economía en Chile, que se llama EPIC, que básicamente es como un Nacho Unit del gobierno, ¿ya? Y en este departamento, digamos, trabajan personas que tienen, ¿no es cierto?, un background y una experiencia en el mundo de ciencias del comportamiento, tratando, ¿no es cierto?, de generar cambios positivos en las políticas públicas y en las decisiones que toma el Estado. Muy al estilo, ¿no es cierto?, del Nacho Unit de Inglaterra y de todos los que se han generado en el mundo. Entonces, yo creo que ya el hecho de que tengamos, ¿no es cierto?, una unidad dedicada a ciencias del comportamiento en el gobierno es un paso Es hacia una adelante gran señal. y es muy incipiente como te digo. Eh, Eso en el mundo más público. En el mundo privado yo te diría que hay algunas consultoras, pero también todavía es muy incipiente. Algunas consultoras que son filiales, ¿no es cierto?, de consultoras a nivel mundial, pero personalmente no conozco alguna empresa que se dedique 100% a ciencias del comportamiento y que sea, digamos, de origen chileno. Hay algunas startups, sí, que, bueno, como Genoma Work, ¿no es cierto?, como Mindwork y otras, que están tratando de incorporar insights provenientes de las ciencias del comportamiento, pero que no se dedican exclusivamente, ¿no es cierto?, a las ciencias del comportamiento. Entonces, eso yo creo que también es un avance. Después, por el lado de las universidades, también están en conversaciones con algunos académicos, están empezando a aparecer más cursos relacionados a ciencias del comportamiento, tanto en pregrado como en posgrado. O sea, este curso que te comentaba yo me tocó hacer a mí en el pregrado, ¿no es cierto?, de conducta del consumidor, probablemente ya hoy día es un curso mucho más robusto, ¿no es cierto?, más integral, que no solo se queda, ¿no es cierto?, en las aplicaciones en el mundo de marketing, sino que te da
también una visión mucho más general. Entonces yo te diría que también va creciendo. Y quizás también como anécdota comentar, Eden, Sí. las universidades a través de sus centros de innovación, en general las universidades acá tienen algunas áreas de innovación, están mucho más interesadas en meterse en estos temas. Hace poco me invitaron de la Universidad de Chile, de las facultades de negocio y de ingeniería, a unas charlas que le llaman como conversaciones de comportamiento, ¿no es cierto?, donde se tratan distintos temas. Por ejemplo, esas charlas también las apoya, ¿no es cierto?, una empresa internacional que tiene sede en Chile, que es BBA Natch Unit, y la idea es poder, digamos, generar como un ecosistema en torno a las ciencias del comportamiento, en donde tanto académicos como practitioners intercambian sus visiones en torno a temas. Entonces, yo estuve hablando ahí sobre justamente el mundo de recursos humanos y cómo las ciencias del comportamiento pueden ayudar a generar mejores procesos de selección de personas. Entonces yo te diría que eso es algo que antes no se veía mucho, al menos en Chile, y que de alguna manera ha ido creciendo, pero creo que todavía nos falta mucho por delante. ¿Qué le podrías recomendar a un chileno o chilena, a un latinoamericano, español, española, que quiera empezar su carrera, su profesión en las ciencias del comportamiento aplicado? Ya sea un estudiante universitario o alguien que ya es un profesional pero que quiere especializarse. ¿Qué le recomendarías? ¿Cómo ayudarías a que su camino sea más fácil y más placentero, ¿no? Perfecto. A ver, yo creo que hay distintas capas, ¿ah? Lo primero, lo que yo siempre recomiendo, porque esta pregunta me la hacen harto personas interesadas que quieren partir, ¿no es cierto?, en esta área. Yo creo que es importante leer a las personas, ¿no es cierto?, que pudieron generar este movimiento, digamos, a las personas a los autores que dieron su vida, digamos, a que esto pudiera originarse. Entre ellos, yo recomendaría, ¿no es cierto?, de todas maneras, leer a Daniel Kahneman, Richard Thaler, Dan Ariely. Me parece, digamos, que por ahí parte, digamos, con sus libros más icónicos, ¿no es cierto? Luego, creo que también hoy día hay muchas más herramientas en Internet en términos de los MOOCs, ¿no es cierto? Estos cursos online, muchas veces gratuitos. edX. Tal cual. Ahí recomendaría, por ejemplo, uno de edX que puede ayudar y se llama Behavioral Economics in Action, que lo imparte Dilip Soman, que fue un alumno justamente de Richard Thaler y que trabaja en la Universidad de Toronto, digamos, muy en el tema de Behavioral Science. Y entiendo que están apareciendo también muchos otros hoy día que antes no existían. En algún momento Dan Ariely también tuvo un curso, no me acuerdo en qué universidad, creo que en Duke, creo que lo impartía también a nivel, digamos, de curso online que uno lo podía hacer a distancia. Eso me parece como una segunda capa. Y luego ya, si te interesa derechamente poder seguir tu carrera profesional, ¿no es cierto?, en esta área, yo creo que estudiar una maestría en Inglaterra o en Estados Unidos probablemente debería ser de las primeras alternativas. Han aparecido muchos más cursos desde la época que yo estudié en UCL, o sea, hoy día ya los programas ha estado mucho más de moda, ¿no es cierto?, las ciencias del comportamiento, el behavioral economics. Entonces, de todas maneras, ya la oferta es mucho más potente y hay que investigar ahí. Pero yo creo que UCL sigue siendo, digamos, uno de los líderes en el mundo en esta área. Entiendo que London School of Economics también ha sacado algunos programas y en Estados Unidos de seguro también hay mucho. Leía en la mañana, de hecho, algo que vi ahí en Heurística, que el MIT incluso está sacando ya cursos de Behavioral Science. Entonces, hay que buscar. Hay una buena herramienta que recomiendo, es behavioraleconomics.com, que es un sitio web, ¿no es cierto?, que se dedica un poco al tema y que genera un reporte anual que busca ilustrar, digamos, el estado en el que está la disciplina, y ahí sugieren muchas maestrías, programas, digamos, de estudio que pueden ser valiosos para las personas que se quieran iniciar en este mundo. Perfecto. Daniel, muchas gracias por tu tiempo. No sé si hay algo más que quieras mencionar, que me haya olvidado preguntar. Pero nada, agradecerte por estos casi, sí, mira, se pasó rápido, casi 45 minutos juntos. La verdad es que la he pasado muy bien. Muchas gracias, Daniel. ¿Dónde te pueden encontrar, Bueno, además? no, Sí. Y a Genoma. sí,
toda la gente que quiera conocer más sobre Mindwork, sobre Genoma, nos puede buscar en mindwork.cl y genomawork.com para que conozcan un poco más de cerca qué es lo que estamos haciendo y cómo estamos incorporando Behavioral Science justamente en el mundo de selección de personas, en el mundo de los recursos humanos, que están, ¿no es cierto?, relevantes en los tiempos que corren, en donde hay tanta tecnologización, automatización, digitalización. Las personas siguen siendo súper importantes. Ahí, bueno, están todos los emails, los teléfonos que nos pueden ubicar. Feliz de poder conversar. ¿Cómo? Los vamos a poner ahí, por cierto, ahí en... Sí, excelente para que eso aparezca. Y nada, como cierre, comentarles que yo, algo que me quedó una frase al final, todos estamos en el negocio de la predicción. No me acuerdo bien quién decía eso. En cualquier cosa que uno haga, ¿no es cierto?, al final tenemos que poder anticiparnos, ¿no es cierto?, a tomar ciertas decisiones, realizar ciertos juicios. Y el poder tener un entendimiento de cuáles son los procesos detrás de eso en los seres humanos, de seguro les va a ayudar en lo que hagan. A lo que sea que se dediquen, va a ser siempre una herramienta muy poderosa. Es como un superpoder. Una gran ventaja competitiva, ¿no? Exactamente, pues entonces invitarlos a que sigamos sumando este ecosistema, a que lo hagamos crecer, a que colaboremos entre todos en Latinoamérica. Creo que hay grandes oportunidades para poder tener mejores sociedades, para que los gobiernos funcionen mejor, para que las empresas privadas funcionen mejor. Así que terminar agradeciéndote, Pedro, a ti y valorando, digamos, todo el trabajo que hacen desde Heurística. Creo que Heurística ha sido uno de los bastiones, ¿no es cierto?, de los pioneros en Latinoamérica en la incorporación, ¿no es cierto?, de estas técnicas de Behavioral Science aplicadas y el valor que han generado no solamente lo conocen, ¿no es cierto?, sus clientes, sino que también ha atraído a que otras empresas quieran, ¿no es cierto?, partir en este mundo y quieran tener base en Latinoamérica. Me parece que eso es lo que tenemos que empujar entre todos. Así que estemos en contacto y vayamos haciendo que el Behavioral Science crezca en Latinoamérica y por qué no, digamos, poder estar a la altura de lo que hacen en Europa y en Estados Unidos. Eso es todo en la edición de hoy. No te olvides de compartir esta entrevista con quien le pueda parecer interesante. También te invitamos a darle un me gusta y suscribirte al canal para que no te pierdas ningún capítulo. ¡Chao!